Ministerio del Ambiente y como Dirección General de Diversidad Biológica estamos tratando de, digamos, establecer gestión operativa para la atención de los ecosistemas. Luego, explicarles brevemente de dónde viene todo este marco de servicios ecosistémicos, para situarnos un poco, y cómo se está abordando también a nivel de nuestro país dentro de nuestros marcos políticos normativos. Y finalmente, enfoques que desde la Dirección General de Diversidad Biológica estamos impulsando para el tema de la gestión de la diversidad biológica y la promoción de inversiones, o sea, para ver qué tipos de acciones se tienen que desarrollar en este marco. Bueno, primero ecosistemas. Que la definición de ecosistemas que nosotros como Ministerio del Ambiente manejamos es la definición que está sostenida por el Convenio de Diversidad Biológica en su artículo 2, donde se entiende por ecosistemas a un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. Esto es lo que la Convención de Diversidad Biológica ha establecido como marco de definición de ecosistemas y la hemos adaptado como Ministerio del Ambiente porque lo podemos usar en términos de gestión. Como ven aquí hay tres figuras, una del mapa del Perú que trata de mostrarla a toda la región amazónica, y es que para la atención de los ecosistemas depende mucho de la escala y del ámbito en el que nos encontremos. Por ejemplo, a nivel nacional podemos definir un ámbito de ecosistema toda la Amazonía, porque es nuestro enfoque desde el lado nacional, pero también pueden hacerlo a nivel de cuenca, como ven en el segundo recuadro, o a nivel específico de un bosque seco o un bosque altoandino específico que podamos hacer gestión. Son los diferentes niveles y tiene que ver mucho con la mirada que se le tenga que dar de atención. Por ejemplo, si hablamos de un proyecto de orden regional, la mirada debe ser de orden regional. Si un proyecto de orden local, la mirada también debe ser de este lado local y de delimitar esa unidad funcional. Aquí hay una precisión del enfoque por ecosistemas. El término ecosistema se puede referir a cualquier unidad de funcionamiento a cualquier escala, como les mencioné, la escala de análisis y de acción que se debe determinar en función al problema. O sea, cuando tú vas a identificar un problema en un determinado ecosistema y depende del ámbito en el que te encuentres, si es una escala nacional, regional, local, tú le vas a dar esa atención, pero priorizando el nivel de gestión en el que el sector o en todo caso el gobierno regional o local esté involucrado. El marco legal. La Ley General del Ambiente ha establecido, no existe un marco legal específico para ecosistemas en sí en el país, sin embargo, tiene bastantes referencias, por ejemplo, en la Ley General del Ambiente, donde en su artículo 20 de los objetivos de la planificación y el ordenamiento territorial, señala en su literal 3, promover la protección, recuperación y o rehabilitación de los ecosistemas degradados y ecosistemas frágiles. También en su artículo 97 de los lineamientos para políticas sobre diversidad biológica, la política sobre diversidad se rige por los siguientes lineamientos, que es la conservación de la diversidad de ecosistemas, especies y genes, así como el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, de los que depende la supervivencia de las especies. ¿A qué se refieren estos procesos ecológicos esenciales? Es básicamente al funcionamiento del ecosistema, aquellos factores que hacen posible el funcionamiento de este ecosistema y que básicamente sobre estos recaen la supervivencia de las especies. Y el fomento de la inversión pública y privada en la conservación y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas frágiles. Esto es muy importante porque si bien los marcos legales para los ecosistemas hablan de protección, recuperación, conservación, también hacen referencia a su aprovechamiento sostenible. O sea, el enfoque de la ley es que se promueva conservación y aprovechamiento de estos ecosistemas, incluso los ecosistemas frágiles. En la Ley General del Ambiente también, en el artículo 98, ahí se hace especificación sobre la conservación de ecosistemas y implica que se orienta a conservar los ciclos y procesos ecológicos, como les había mencionado antes, que son parte de los componentes que hacen posible que un ecosistema funcione,
a prevenir procesos de su fragmentación por actividades antrópicas y a dictar medidas de recuperación y rehabilitación, dando prioridad a los ecosistemas especiales o frágiles. De acuerdo a la Ley General del Ambiente, en su artículo 99, que lo vamos a ver más adelante, ha establecido una lista preliminar de ecosistemas frágiles para el país. Tenemos también otro marco que es la Política Nacional del Ambiente. En su eje de Política 1 también hace mención a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica, y en su literal 6 promueve que se logre la gestión integrada y sostenible de los ecosistemas frágiles, incluyendo los bosques húmedos tropicales. Estos son algunos marcos generales, y aquí, como les mencionaba, el artículo 99 tiene 3 partes. En el primero, el 99.1, en el ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas adoptan medidas de protección especial para los ecosistemas frágiles, tomando en cuenta sus características y recursos singulares y su relación con las condiciones climáticas especiales y con los desastres naturales. Esto es lo que señala la ley. Y en este marco señala los siguientes tipos de ecosistemas, que están entre desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas altoandinas, lomas costeras, bosques de neblina y bosques relictos, y también en esta lista se han incluido, a través de una modificación de este artículo, a los páramos y a las jalcas. En este artículo también se hace especial relevancia a la importancia de los humedales como hábitats de especies de flora y fauna, en particular de aves migratorias, y prioriza su conservación en relación con otros usos. Estos son los marcos que tenemos, digamos, establecidos en la Ley General del Ambiente y que nos sirve a nosotros de marco para las actuaciones que se tengan que hacer a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Este es un poco un ordenamiento respecto a estos tipos de ecosistemas o ecosistemas frágiles que la Ley General del Ambiente ha identificado. No es los únicos ecosistemas del país, sino ha tratado de hacer mención a aquellos considerados como frágiles, pero como ustedes han podido ver, son ámbitos bastante amplios, como por ejemplo el tema de tierras semiáridas, desiertos o montañas, son ecosistemas bastante grandes, y dentro de estos están los bosques relicto, por ejemplo, bosques de neblina, los páramos que han sido incluidos dentro de la ley, las jalcas, las lagunas altoandinas, que forman parte de los humedales junto con los bofedales y los pantanos, y dentro de los desiertos tenemos a las lomas costeras, las bahías y las islas pequeñas. Esto es un poco el ordenamiento que hemos tratado de hacer respecto a los tipos de ecosistemas que tenemos en el país y que están reconocidos o amparados por este marco legal que es la Ley General del Ambiente. Consideraciones para la gestión de ecosistemas. Esto también se los planteamos porque al momento de mirar los ecosistemas tenemos que considerar lo siguiente. El Perú tiene una gran cantidad de ecosistemas identificados y definidos en diversos estudios y evaluaciones, y en general se han establecido algunas definiciones generales de ecosistemas a nivel nacional. Sin embargo, muchas de estas definiciones son bastante técnicas, científicas, y no han sido adaptados en términos normativos, operativos o funcionales, o incluso para usos administrativos. En este caso, en este marco, el Ministerio del Ambiente ha trabajado un grupo interno en el MINAM para, por ejemplo, establecer una definición de bosque. Esta es la definición de bosque interna que ha establecido el MINAM para los bosques como ecosistema, y lo señala como un ecosistema natural complejo de seres vivos, microorganismos, vegetales y animales. Aquí he resaltado 3 colores porque van a ver que esta definición tiene 3 partes. Primero, una primera que caracteriza el ecosistema como un complejo de seres vivos, microorganismos, vegetales y animales, y luego una siguiente parte que dice que se influyen y relacionan al mismo tiempo y se subordinan al ambiente dominante de los árboles. Aquí hace mención a los árboles como la especie o el factor que determina este tipo de ecosistema, y que se extiende por más de 0.5 hectáreas dotadas de árboles de una altura superior a 2 metros o de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ y una cubierta superior al 10%. Lo que quiere hacer aquí es justamente delimitar operativamente a qué tipo de formación le vamos a llamar bosque. Cuando, por ejemplo, cubra el 10%, digamos, de tu ámbito, eso ya es bosque, pero si es menos del 10%, no califica como bosque, por ejemplo. Luego que la altura superior, la altura mínima de un bosque o de los árboles en un bosque tiene que ser de 2 metros para arriba, si no, no es bosque. Son esas delimitaciones que nosotros estamos tratando de establecer dentro del ministerio para que se puedan dar definiciones más operativas de los ecosistemas y podamos trabajar en ese marco. En este proceso
Hemos establecido algunos avances respecto a algunos tipos específicos de ecosistemas con apoyo de algunas consultorías que nos han ayudado a precisar algunos factores como determinantes de un ecosistema en particular. Por ejemplo, para el caso de bofedales, se han identificado 4 características importantes que tienen que tomarse en cuenta al momento de identificar este tipo de ecosistema. Primero, considerar que tiene suelos orgánicos saturados o con espejo superficial de agua corriente. Por lo general, dice esto es por lo general solamente dominancia de disticha muscoides o la champa, también planta gorígida, la champa estrella y otras especies que están asociadas a este tipo de vegetación y que están ubicados entre los 3.300 y 4.500 metros sobre el nivel del mar y forman turba en el suelo. Son, digamos, las características que van a determinar este tipo de ecosistema y que se ha trabajado con especialistas a nivel nacional. Por ejemplo, tenemos otro tipo de ecosistema que son las lagunas altoandinas. Y aquí también señalan otras 4 características, como cuerpos de agua dulce, con una superficie mínima de 0.5 hectáreas, considerando que se va a considerar lagunas solo aquellas que tengan más de 0.5 hectáreas, si son menos ya no son lagunas, ubicadas sobre 3.500 metros sobre el nivel del mar y asociadas a comunidades de plantas hidrófitas, bofedales, pajonales y céspedes de puna estacionalmente inundados. Son esos los parámetros que nos ayudan a nosotros a identificar este tipo de ecosistema. Y luego de identificar estos indicadores, proponemos una definición. Por ejemplo, para el tema de bofedales, y aquí sí hemos tratado de incluir todas las nominaciones que se tiene a nivel nacional. Por ejemplo, no todos le dicen bofedales, en algunas regiones del país le dicen oconales, en otros lugares mojadales o en otros guayares. Y también aquí está la terminación en quechua como uju, uju, unuyujalpa en quechua, que también se tiene que considerar en términos de gestión. O sea, tenemos que considerar todos los tipos de denominación que se le dé a un tipo de ecosistema en los diferentes ámbitos a nivel nacional. Y en este caso, la definición propuesta para bofedales serían comunidades herbáceas hidrófitas de origen natural o artificial que se presentan sobre terrenos planos o casi planos, permanentemente inundados o saturados de agua corriente, con vegetación densa y compacta siempre verde, de porte almohadillado o en cojín. Especies más frecuentes son disticha muscoides, planta rígida, entre otras. Esta es la definición operativa que se está proponiendo para este tipo de ecosistema y que nos ayuda a identificar ese tipo de ecosistema en particular. Y para el caso de lagunas altoandinas, también como ecosistemas acuáticos lénticos de agua dulce, de origen glaciar o pluvial de profundidad y tamaño variable, que se ubican a partir de los 3.500 metros sobre relieves planos o de suave pendiente, comúnmente asociados con áreas pantanosas, constituidas por plantas hidrófitas, así como con vegetación graminoide estacionalmente inundada, bofedales y roquedales. Pueden ver en la definición propuesta para lagunas altoandinas que primero delimita el ecosistema como ecosistema acuático léntico de agua dulce, el origen que puede tener y que su tamaño puede variar, pero que su ubicación, por ser altoandina, tiene que estar por encima de los 3.500 metros sobre relieves planos o de suave pendiente, y como siguiente característica debe estar asociada a áreas pantanosas constituidas por plantas hidrófitas. Cada una de las definiciones que se han trabajado tienen estas tres partes, ¿no?, para que se puedan identificar y se puedan abordar para su gestión. Este es otro ejemplo de bosques relictos, que también se han establecido indicadores de qué nos ayuda a delimitar un bosque relicto, en este caso de yoquedales, la predominancia de Cagenequia, lanceolata y yoque, y aquí también sus otras denominaciones a nivel nacional, y escalonia resinosa también para el caso de Chachacomo, y una superficie mínima del relicto debe ser de media hectárea. Si es menos de media hectárea ya no se puede considerar como un bosque relicto, pueden ser otro tipo de formaciones que no necesariamente se delimitan como ecosistema de bosque relicto. La altura mínima de 2 metros, una cobertura o densidad superior a 10%. Y al igual que los bosques relictos también tienen que tener una cobertura superior al 10%, según determinada área. Y lo que han hecho, por ejemplo, dentro de un determinado espacio, tiene que haber una cobertura del 10% de árboles, en este caso de especies como Cagenequia o especies como Escalonia resinosa, para que se pueda determinar que ese es un bosque relicto, si no, no. Indicadores para queñuales también, que también es otro tipo de bosque relicto, la predominancia de individuos de Polylepis, la queuña, y la superficie mínima del relicto también debe, y una cobertura o densidad superior al 10%.
son los indicadores que se están estableciendo. Esto los comparto, todavía no es oficial, es un trabajo que está en desarrollo por parte del Ministerio para poder definir estas definiciones operativas para la identificación y delimitación de los ecosistemas a nivel nacional. Actualmente el Ministerio del Ambiente está en un proceso de establecimiento del Mapa Nacional de Ecosistemas y como autoridad nacional está primero estableciendo una mirada más nacional de los tipos de ecosistemas que hay a nivel de país, pero a nivel de esta escala, no a escala nacional solamente, y que luego las regiones o los gobiernos locales tienen que precisar de manera más específica. Pero lo que estamos también planteando es establecer estos indicadores o estos factores que nos ayuden a delimitar un determinado ecosistema. Esta es otra definición de bosques relictos a raíz de estos indicadores que se han identificado. Se tiene la definición de bosques relictos en queñuales y oquedales. Eso en cuanto a los ecosistemas en general, y eso es respecto a los trabajos que estamos desarrollando para la delimitación. Se ha establecido una definición nacional dentro de esta estrategia y en la que se ha tratado de poner a todos los humedales que tenemos en el país. Primero ha empezado también, como en el caso de las definiciones de bosques, a una caracterización general de a qué llamamos humedales, como superficies de agua cubiertas de agua de forma permanente, temporal, de régimen natural, artificial, toda esa descripción está ahí. Y luego dice, en este marco en el país son reconocidos como humedales tales, y hacen la definición entre humedales costeros, humedales amazónicos y humedales andinos. Y en humedales costeros, por ejemplo, identifica los pantanos, identifica los oasis, identifica las salinas, así los diferentes tipos de humedales que tenemos en la costa peruana, y lo mismo lo hace a nivel de los Andes, que incluye a los bofedales, incluye también a las lagunas, a los lagos y otros tipos más que incluso se han identificado. Y en lo amazónico, a todas las cochas amazónicas, pantanos amazónicos, y en pantanos amazónicos incluso se ha hecho una precisión bastante amplia de los diferentes tipos que hay en Amazonía, como los aguajales, los pungales, que están dentro de esta definición. También estamos en una tarea actual de establecer o de trabajar el inventario nacional de humedales, y cuando trabajemos este inventario, también vamos a tener que delimitar esas unidades de ecosistemas de humedales que tenemos en el país, para que también lo podamos sacar para afuera, ¿no? Esto también tiene que encarzarse con el Mapa Nacional de Ecosistemas, que es una tarea que tenemos pendiente y que esperemos que el próximo año podamos tener una aproximación inicial. Es un poco complejo porque se ha trabajado mucho, sí, a nivel de mapas, a nivel nacional, pero no se han utilizado metodologías concordadas y no calzan necesariamente los parámetros que se han empleado en la delimitación de algunos ecosistemas, por ejemplo. Entonces es un trabajo que se tiene pendiente y esperamos que este año, el próximo año se pueda concretar. Lo que se está haciendo, por ejemplo, para el Mapa Nacional de Ecosistemas es establecer como una estructura jerárquica que partamos, por ejemplo, de las grandes 8 ecorregiones y luego ir partiendo así diferentes categorías o como que le dicen, ¿cómo le dicen? Capas de información, que nos ayuden a delimitar los ecosistemas como unidades funcionales. Pero el principal factor que nos va a ayudar a delimitar estas unidades funcionales es el tema de cobertura vegetal, porque han visto que gran parte de los tipos de humedales están sobre todo diferenciados por el tema de cobertura. Porque aún en un mapa, por ejemplo, no podemos entrar al nivel de suelos como quisiéramos, ¿no? Porque eso ya sería un detalle más específico que a nivel regional local podrían desarrollar. Y cuando hablamos de ecosistemas en específico, tratamos de delimitar algún tipo de caracterización de ese ecosistema, como en el caso de humedales. Por ejemplo, bofedales, porque estos no son húmedos, son para bofedales. Su principal característica es que tiene suelos orgánicos saturados, por ejemplo, o con un espejo superficial de agua corriente. Eso nos ayuda a delimitar ese tipo de ecosistema. Y luego, por lo general, hay una dominancia de especies, o sea, vamos a entrar por ese marco. En el caso de muchos de los tipos de ecosistemas que tenemos en el país, como hacía mención, la cobertura vegetal va a ser un indicador muy importante que nos ayuda a delimitar la unidad funcional. Pero para el caso de humedales es bien específico y bien trabajoso, porque no solo entraría el tema de la cobertura vegetal, sino el espejo de agua y este tema de saturación de agua
de cómo nosotros vamos a delimitar esa unidad funcional en función hasta dónde llega esa saturación o esa dinámica de los humedales, como en el caso, por ejemplo, de humedales amazónicos, donde en época de vaciante los humedales se vuelven, solo se pueden visualizar como unidades pequeñitas y aisladas, y en época de creciente todo está inundado. Casi toda la Amazonía está inundada, entonces eso nos ayuda a ver cuál es la dinámica de este ecosistema, pero para términos de gestión nos vamos a enfocar en esa unidad pequeñita, porque ese va a ser nuestro centro de acción, y luego conociendo toda la dinámica que puede tener cuando venga la época de creciente. Son algunos temas que estamos tratando, como le digo, de discutir, analizar cómo lo ponemos esto en un mapa, y que nos ayude a hacer gestión, que eso es básicamente lo que los gobiernos locales y nosotros también como ministerio queremos establecer. En cuanto a servicios ecosistémicos, bueno, creo que ya podemos pasar a este tema. Como les había hecho mención en la mañana, los servicios ecosistémicos son esos servicios o beneficios que los humedales nos proporcionan a nosotros, a las personas, ¿no? Estos beneficios contemplan, por ejemplo, servicios de suministro, como ya se había mencionado en la mañana, como aprovisionamiento, los alimentos, el agua, servicios de regulación, como la regulación de inundaciones, las sequías, la degradación del suelo y las enfermedades, incluso entra dentro de estos servicios. Servicios de base, que también son denominados como servicios de soporte, como la formación del suelo y los ciclos de los nutrientes, y servicios culturales, como los beneficios recreacionales, espirituales, religiosos y otros beneficios intangibles. Este marco sobre servicios ecosistémicos nace el año 2003 a partir de la evaluación de los ecosistemas del milenio, en la que se trata de hacer una evaluación de cuál es el estado de los ecosistemas, percibiendo sobre todo los beneficios que le da al hombre, y le da este marco de servicios ecosistémicos y diferencia estos diferentes tipos, como de suministro o aprovisionamiento, regulación, soporte y servicios culturales, que son los 4 tipos y que incluso están representados ahora en nuestras leyes en parte, ¿no? Estos son un poco los marcos en los que la evaluación de ecosistemas del milenio se había planteado respecto a los servicios ecosistémicos. Aquí se hace mención a los servicios de base, que son los servicios de soporte y que son necesarios para la producción de los demás servicios de los ecosistemas. Y estos servicios de base o soporte incluyen la formación del suelo, los ciclos de los nutrientes y producción de materia prima. Esto es lo que la evaluación de ecosistemas de milenio ha establecido como algún tipo de parámetros de a qué se refiere con los servicios ecosistémicos en general. Sobre los servicios de aprovisionamiento o de suministro, son los productos que se obtienen directamente de los ecosistemas, y estos servicios incluyen los alimentos, el agua pura, la leña, las fibras, los bioquímicos, básicamente las plantas medicinales y los recursos genéticos, que esto es lo que los ecosistemas nos brindan o que nos aprovisionan. Luego están los servicios de regulación, que son los beneficios que se obtienen de la regulación de los procesos de los ecosistemas. Aquí los servicios de regulación tienen mucho que ver con cómo funciona el ecosistema y cómo ese funcionamiento nos genera un beneficio para la regulación del clima, la regulación de las enfermedades, la regulación del agua y la purificación del agua, por ejemplo. Son algunos de los ejemplos de estos servicios. Y los servicios culturales, que son básicamente beneficios intangibles que se obtienen de los ecosistemas y que nosotros incluso acá tenemos bastante digamos, arraigo con el tema cultural, espiritual y religioso, como en el caso de la Usangate, por ejemplo, que si bien puede cumplir la gama de servicios, de suministro, de regulación, también tiene un importante rol como servicio cultural, para las poblaciones que viven en ese entorno, y también para los turistas, por ejemplo, por el tema de recreación, turismo o aspectos del paisaje como estéticos o de inspiración, educacionales, que para que se puedan generar mayores investigaciones sobre cómo, por ejemplo, se comportan los glaciares. El servicio de identidad y pertenencia a un lugar y herencia cultural son algunos de los tipos, digamos, de beneficios que los ecosistemas en general nos proporcionan y nos benefician, ¿no?, a nosotros como seres humanos. Y gran parte de estos servicios nos apoyan en temas de seguridad, por ejemplo, en temas de bienes materiales básicos para una buena vida, en temas de salud. Como ven, todas estas flechitas que están acá tienen que ver con cómo estos servicios intervienen en cada uno de estos factores de bienestar que le podemos decir a nivel de la sociedad, ¿no?, como el tema de seguridad, como se menciona, el tema de salud e incluso el tema de buenas relaciones sociales. Este es un poco el marco general en el que se da estas definiciones y en las que se plantea el atender los servicios ecosistémicos como los beneficios que los ecosistemas nos proveen.
Acá lo que les quiero mostrar también es un poco el marco conceptual que la evaluación de ecosistemas del milenio usó para la evaluación de los ecosistemas en general y cómo se llegó a abordar el tema de servicios ecosistémicos. Primero, se identifican aquí, y este es un poco el marco que también estamos usando en la definición de nuestro nuevo programa presupuestal, los impulsores de cambio indirectos, que tienen que ver mucho con la población, el crecimiento demográfico, el tema económico, por ejemplo, la globalización, el comercio, mercado y marcos reguladores, factores sociopolíticos como el tema de gobernabilidad y tema de marcos legales, la ciencia y tecnología y otros aspectos culturales, los que generan algún tipo de cambio en el ecosistema, pero de manera indirecta, por eso se llaman impulsores de cambio indirectos. Se han identificado estos impulsores dentro de esta evaluación. Y luego se identifican impulsores de cambios directos, o sea, estos impulsores indirectos inciden sobre impulsores de cambio directos que tienen que ver directamente con el cambio de uso local del suelo, la introducción o eliminación de especies, la adaptación y uso de tecnologías que, por ejemplo, no tengan que ser apropiadas para un determinado contexto, insumos externos como el tema de los fertilizantes, control de pesticidas, las cosechas y consumo de recursos, el cambio climático también como un impulsor de cambio directo, e impulsores físicos y biológicos naturales, como por ejemplo el tema de los volcanes, que no necesariamente son influenciados por el hombre, pero que forman parte de estos impulsores de cambio que afectan los ecosistemas. Lo que ha hecho un poco la evaluación de ecosistemas del milenio es identificar estos cambios, cómo afectan al ecosistema y luego al afectar al ecosistema, cómo eso impacta en la población o en la sociedad. Y es justamente a nivel de los bienes y servicios o de los servicios que los ecosistemas proveen a la población. Es un poco la manera de medir cómo el impacto que se pueden generar en los ecosistemas afecta a nuestro bienestar. Ese es el marco que la evaluación se ha planteado y es de ese marco conceptual, digamos, que se ha establecido todo este debate o todo este trabajo de abordar los servicios ecosistémicos como tal. Este es uno de los principales productos que ha sacado la evaluación de ecosistemas del milenio, que sintetiza lo siguiente, que estamos gastando más de lo que poseemos, y esto hace un balance del capital natural y el bienestar humano. Aquí tienen una declaración del Consejo que hace específicamente mensajes claves sobre cómo los ecosistemas están siendo degradados y cómo eso afecta en la provisión de servicios o beneficios que la población percibe de los mismos. Esto ya no lo voy a leer, lo van a tener ustedes dentro de su material, pero sí quería hacer mención de que ese es el enfoque un poco, ¿no? De que los ecosistemas nos proveen estos servicios y la atención que se le tenga que dar a los ecosistemas para que estos servicios sigan fluyendo hacia la sociedad. Bueno, y luego tenemos la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos que adopta dentro de sus definiciones a los servicios ecosistémicos. Y en esta ley define a los servicios ecosistémicos como aquellos beneficios económicos, sociales y ambientales, dice, directos e indirectos, que las personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas. Esta es la precisión que hace esta ley respecto a los servicios ecosistémicos y menciona entre estos a temas como la regulación hídrica en cuencas, el mantenimiento de la diversidad como un servicio ecosistémico, el secuestro de carbono, la belleza paisajística, la formación de suelos y la provisión de recursos genéticos, entre otros señalados en el reglamento de la presente ley, o sea, y eso es algo que se está trabajando, y los servicios ecosistémicos, según el marco de la ley, constituye patrimonio de la nación. O sea, esto es un poco el avance que se ha sacado con esta ley y con esta definición de servicios ecosistémicos que debemos tomar en cuenta al momento de hacer gestión. Sí, la evaluación de ecosistemas del milenio justamente trata de abordar este tema, ¿no? O sea, de poder identificar cuál es el estado de los ecosistemas a nivel mundial, porque esta es una iniciativa mundial. Y por ejemplo, este es un informe que han sacado respecto a humedales y agua, o sea, cuál es el estado de los humedales en la provisión de agua, por ejemplo, que es un factor primordial e de interés para la humanidad, y que también hace la adaptación de ese marco conceptual que hemos visto para identificar, por ejemplo aquí, cuáles son los servicios que los humedales proveen. Acá no sé si se ve. A ver, acá. Como es una evaluación global, trata, digamos, de generalizar para los diferentes tipos de humedales, dado que existen una gran diversidad de tipos de humedales a nivel mundial. Pero por aquí, por ejemplo, hace mención a cuáles son los servicios ecosistémicos que proveen los humedales. En el tema de aprovisionamiento, alimento, dice, producción de pescado, caza, frutas y granos. En agua dulce,
almacenamiento y retención de agua para uso doméstico, industrial y agrícola, fibra y combustible, producción de troncos, leña, turba, forraje. Esta es un poco la precisión que hace respecto a un tipo de ecosistema en particular y que nació de esta evaluación de ecosistemas. Y así hay diferentes evaluaciones o resultados de esta evaluación que han dado en algún tipo de ecosistema en particular, incluso han hecho un estudio específico respecto al estado de los ecosistemas relacionado con la biodiversidad, el estado de conservación de la biodiversidad a nivel mundial. Son marcos bien generales, pero sí nos ayudan, digamos, a orientarnos al momento de definir algún servicio, así que qué ejemplos nosotros podemos jalar y cómo esos ejemplos los podemos analizar. Entonces, lo que nosotros hemos visto como una alternativa, más que enfocar, porque incluso cuando se hacen los PIB verdes, el tema de la ausencia de indicadores nos hacen sintetizar en que abordemos dos tipos simplemente de servicios ecosistémicos, porque ahí sí podemos calar con algún tipo de indicadores que se han construido anteriormente y que se pueden adaptar. Pero para los demás servicios ecosistémicos no necesariamente, porque no existe una línea de base de información que nos ayuden a caracterizar esos servicios o a caracterizar el funcionamiento en sí del ecosistema para la provisión de esos servicios. Y eso va a requerir de tiempo e investigación que se tienen que hacer para ayudar a delimitar estos indicadores, porque los tenemos que hacer, porque de acuerdo a nuestros nuevos marcos presupuestales, hablando de temas presupuestales, tenemos que definir esos ámbitos de acción cuando hablemos de servicios ecosistémicos. Entonces, lo que nosotros hemos visto también es que tratemos de identificar cuál es ese factor que condiciona un tipo de ecosistema. Por ejemplo, cuando hablamos de humedales, si bien ya se ha hecho mención al tema de los bofedales y a los diferentes tipos de humedales, ¿cuál es su factor determinante? ¿Qué determina un humedal? Es la pregunta que todos nos podemos hacer para los diferentes tipos de ecosistemas. Y en este caso, en los humedales, el factor determinante es el agua, porque si no hay agua, no es humedal. Entonces, eso nos ayuda a focalizarnos un poco a qué tipo de factor le podemos tomar especial atención para hacer una intervención en un determinado ecosistema. Cuando, por ejemplo, hablamos de bosques, ¿cuál es nuestro factor determinante? Los árboles. Y si hay temas de deforestación, pues están talando los árboles, ese es el problema que tenemos que enfrentar. Y luego ya seguramente cuando atendamos este problema, la provisión de los servicios ecosistémicos va a fluir. O sea, es un poco porque no tenemos los marcos bien claros, referenciables sobre cómo funcionan los servicios o cómo funcionan los ecosistemas y cómo a través de ese funcionamiento nos otorgan bienes o servicios ecosistémicos. Es un poco para que les ayude a precisar, porque como digo, es un tema que estamos construyendo y tratemos de repente focalizarnos en esos factores que de alguna manera nos van a delimitar el ecosistema en particular. El humedal es agua, en bosques los árboles, de repente en bosques relitos está justamente el tema de los queñuales o los yoquedales, entonces hay que tratar de repente de enfocar estos y luego seguro van a ir apareciendo nueva información y nuevos indicadores que nos ayuden a identificar o clarificar bien cómo los servicios ecosistémicos son proveídos de parte de estos ecosistemas. No sé si eso les puede ayudar un poco. Vamos a tratar en la asesoría más adelante de tratar de focalizar este tema en el tema, por ejemplo, del humedal Lucro-Bacarpayo, también de repente en el tema de Ausangate, para ver cómo podemos enfocar bien el problema. Si de repente no hacemos necesariamente mención a los servicios, sino al ecosistema en sí, pero también viendo si el ecosistema tiene algún problema y cómo vamos a mostrar ese problema en el diagnóstico. Lo que tengo a continuación es un poco los enfoques o marcos que la Dirección General de Diversidad Biológica y el Ministerio del Ambiente está tratando de promover en coordinación con el MEF y con los diferentes actores de toma de decisión a nivel regional y local, ¿no? Esto es un poco algunas cifras y algunas preguntas que nos hemos planteado y que estamos tratando de responder a través de los diferentes proyectos e instrumentos que estamos desarrollando. Primero, que el capital natural del Perú contribuye al 15% del PBI nacional. Eso es un tema también y una cifra que ustedes pueden considerar, que esto implica más del doble del promedio mundial y 5 veces más que los países ricos. Ahora, siendo un país megadiverso, esto es suficiente, necesitamos invertir más. Conocemos bien nuestra diversidad y eso es también algo que ha salido ahora y que no tenemos de repente toda la información que quisiéramos. Y ver qué potencialidades estamos desarrollando, ¿no? Tenemos una gran megadiversidad y todavía mucho no se ha potenciado.
Nosotros estamos estableciendo estas consideraciones socioambientales de la diversidad biológica porque básicamente queremos que la mayor parte de la población rural, que sobre todo es la que está más cerca de los ecosistemas y que de acuerdo a los índices de pobreza son los más pobres, dependen de la salud y de la productividad de los ecosistemas para sobrevivir y para prosperar. Esto es también el enfoque más inclusivo que desde el Ministerio del Ambiente se quiere enfocar al atender los ecosistemas, priorizar a la gente local que vive de estos ecosistemas y priorizar la atención de que los beneficios de los ecosistemas que les proveen a la población y que depende de ellos para su salud también sean mantenidos. Esto es un poco algunas cifras que también les puede ayudar si ustedes ven otros tipos de proyectos que tengan que ver, por ejemplo, con el tema de biocomercio, el potencial de biocomercio que tenemos en el Perú y cómo esto ha ido incrementándose a través de los años, desde el 2005, esta es una cifra del 2005 al 2013. Luego esto también, la evolución de exportaciones de productos y biodiversidad, que tiene que ver mucho con el desarrollo de productos o la exportación de productos de biodiversidad, incluso muchos como la castaña, que es uno de los grandes boom en nuestro país. Y lo que tenemos también ahora es el crecimiento de mercados y productos naturales y orgánicos donde estos productos puedan salir. Tenemos el tema de cosméticos también. Y algo que estamos tratando también de empujar es que el tema de conservación no solo se contemple como un tema de solo contemplación, como dice acá, sino como un activo para el desarrollo en todos los niveles y en todo el territorio nacional. O sea, de que la conservación no solo sea para preservar un ecosistema o una especie, sino que también se convierta en un principal instrumento de desarrollo para las poblaciones que viven cerca de los ecosistemas, para que se desarrolle su economía, para que se asegure su seguridad alimentaria y para su salud física, espiritual y social de estas comunidades, sobre todo que están en contacto permanente con los ecosistemas. Esto es una rápida revisión de los objetivos estratégicos y metas al 2021 de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y que les invito a que la puedan leer. Está planteado nuevas metas y nuevos objetivos estratégicos que tienen que ver mucho con mejorar el estado de la biodiversidad, incrementar la contribución de la biodiversidad al desarrollo nacional y mejorar el conocimiento y las tecnologías para el uso sostenible de la biodiversidad. Y así, entre otros instrumentos que ustedes puedan, otros lineamientos que esta estrategia ha delineado y que los invito a que puedan revisar. Esto es un poco el marco de biodiversidad como instrumento de desarrollo e inclusión social que estamos tratando de promover, como les dije, atendiendo sobre todo a que las poblaciones locales tengan que ser beneficiadas y que se tengan que hacer inversiones para que la biodiversidad se siga manteniendo, ¿no? Existen muchos ejemplos a nivel nacional, mundial, y los retos que nos hemos planteado como ministerio es que queremos poner en valor y al servicio de la gente la biodiversidad. Y esto incluye el financiamiento público, en investigación, que es lo que es nuestra principal debilidad, el desarrollo tecnológico, la incubación de bionegocios, cadenas de valor, etcétera, y que se puedan adecuar enfoques y modelos de gestión a la realidad del Perú, o sea, la participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones. Y un aspecto muy importante y que el Perú recientemente ha ratificado es la distribución justa y equitativa de los beneficios, de los beneficios que los ecosistemas y la biodiversidad provee, y que estos sean directamente a las poblaciones locales. Los nuevos enfoques que estamos tratando de impulsar en nuestros nuevos instrumentos tienen que ver con el enfoque ecosistémico y de cuenca, el enfoque de cogestión o gestión participativa, esto básicamente a que se fomente un involucramiento activo de los pobladores en la gestión de los humedales, por ejemplo, o la gestión de los ecosistemas en general, el enfoque intercultural, respetando toda la cultura y sobre todo los conocimientos ancestrales que tienen sobre el mantenimiento de los ecosistemas todas las poblaciones locales en el país, el enfoque del manejo adaptivo, o sea, de no cerrarnos mucho, sino de adaptarnos a los nuevos cambios, a un proceso global de cambio en el que estamos inmersos, el enfoque de conservación productiva, que tiene básicamente con este tema de que la conservación ya no sea solo un aspecto meramente de preservación, sino que también produzca y pueda beneficiar a la población. El enfoque de la participación justa y equitativa de los beneficios, de que las comunidades sean beneficiadas con la adecuada gestión de los ecosistemas, y el enfoque de adaptación al cambio climático que no se tiene que perder en todos nuestros procesos de gestión a nivel de los ecosistemas. ¿Esto por qué estamos planeando estos nuevos enfoques? Porque queremos un modelo de gestión efectivo, ¿no?, de la diversidad, y que consideramos si se hace de esa forma pueden ser más sostenibles, pueden ser más baratos, pueden ser más eficientes si se le da el soporte a las comunidades, por ejemplo, para que puedan hacer la adecuada gestión de los ecosistemas y de los servicios que estos proveen.
A nivel de la dirección, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, hemos sacado los lineamientos de política para inversiones en biodiversidad y lineamientos para PIB verdes. Esto es lo que hemos empujado junto con el Ministerio de Economía y Finanzas y que ahora nos encontramos en un proceso digamos, de práctica para poderlos implementar. Luego, lo que se busca también es un sistema de incentivos para conservación de agrobiodiversidad y se está trabajando un piloto en Puno, la asistencia técnica en bionegocios y biocomercio con algunas regiones del país, que se está trabajando con el proyecto Euroecotrade y búsqueda de fuentes de cooperación internacional. Se está buscando que en el nuevo GEF 6 se promuevan proyectos de agrobiodiversidad, proyectos de manejo de bosques y cultivos sostenibles con la finalidad sobre todo de que podamos contar con todo el bagaje de información que nos permita hacer una adecuada gestión de la diversidad a nivel nacional. Algo también que se está buscando es este tema de los incentivos tributarios para la conservación de la biodiversidad y que se puedan promover obras por impuestos. Y el programa BioVale, que es investigación sobre valoración de la diversidad biológica que el CONCITEG está impulsando. Y ahora en diseño, la incubadora de bionegocios con el interés de que se puedan promover negocios de exportación a nivel nacional y que la biodiversidad cumple un papel muy importante. Aquí lo que les voy a dejar son básicamente los lineamientos de política que explican qué es lo que estamos buscando entre MINAF y MEF, cómo estamos enfocando ese tema de los enfoques de gestión y nuestros principios. Y aquí están los lineamientos de política de inversión, cuál es su objetivo, que es básicamente promover la inversión pública para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y de los servicios ecosistémicos. Y todos los lineamientos que se los dejo para que ustedes puedan tomarlos, revisarlos al momento de que puedan hacer algún tipo de intervención y que quieran enmarcarse dentro de estos marcos que el MINAN está impulsando, y los SNIP verde, que seguramente ya lo han revisado y que tiene estos marcos, ¿no?, de ecosistemas, recuperación y las tipologías que tienen que ver con ecosistemas, especies y servicios ecosistémicos. No sé si no hemos escuchado, por ejemplo, ningún proyecto sobre especies, que también es algo que podríamos trabajar. Y que, dicho sea de paso, el MINAN está trabajando en un piloto para el cóndor, en un plan nacional. Entonces también estamos trabajando esos procesos. Estas son las tipologías de intervención, los ecosistemas en los que están priorizados, el tema de ecosistemas priorizados degradados, humedales de la Convención de Ramsar, los humedales o sitios Ramsar, las áreas de conservación regional, las zonas de protección y conservación ecológica, áreas naturales protegidas y zonas de agrobiodiversidad son los lugares, digamos, que están priorizados. No es excluyente, pero sí, digamos, da prioridad a estos sitios para que se puedan hacer atenciones en términos de recuperación, restauración, rehabilitación de ecosistemas, básicamente recuperación, pero en ese marco todas las acciones que se involucren. Y dentro de especies, la atención a especies en peligro crítico, especies, variedades, razas y crianzas de la agrobiodiversidad. Y en servicios ecosistémicos, como lo habíamos mencionado, está regulación hídrica y el control de la erosión de suelos. Esto seguramente ya lo han revisado. Y bueno, eso es lo que les puedo dejar para que lo puedan tener. Acá también tenemos los enfoques descritos, qué significa conservación productiva, y algunas cifras y datos que les pueden apoyar en la atención o en ver cómo se pueden abordar los problemas de los ecosistemas a nivel nacional y cómo enfocar, digamos, algunos de nuestros proyectos en función a estos nuevos enfoques, a estos nuevos procesos en marcha que el MINAN, el MEF y todo el sector ambiental en sí está implementando, ¿no? Bueno, muchas gracias.